que los consejeros del Instituto Electoral del Estado se reunieron con el gobernador Erubiel Ávila después de haber recibido una invitación por parte del secretario general de Gobierno. La reunión tuvo lugar en la Casa Estado de México, que es la residencia oficial del gobernador, ubicada en la ciudad de Toluca, en la avenida Colón. Hubo una sesión de Consejo General donde los integrantes de este órgano electoral dijeron que se habían reunido bajo un esquema de una versión oficial, institucional había sido la reunión. Así lo comentó la consejera Palmira, integrante de este Consejo General. Sin embargo, el presidente de este consejo, el licenciado Pedro Zamudio, comentó que no había sido una reunión institucional y no habría sido una reunión de tipo personal, que incluso le había felicitado al presidente del IEM por su motivo de su cumpleaños. La verdad es que resulta, además de inverosímil, hasta raya con lo ridículo, tener un consejero Happy Birthday en donde el gobernador les invita a todo el consejo, a la autoridad máxima que se encarga de planear, organizar y desarrollar las elecciones, solo para festejarle su cumpleaños. Eso, desde mi posición como secretario general de un partido político que va a participar en las próximas elecciones, resulta ser increíble, pero sobre todo inverosímil. No lo aceptamos como una explicación lógica, y lo que nosotros hemos planteado es que el Consejo en pleno debe de explicar claramente los alcances que tuvo esta reunión. ¿Cuál fue el objetivo de que el árbitro electoral se reuniera con el primer priista del Estado de México? Porque no estamos hablando solamente del gobierno, estamos hablando de que encabeza uno de los partidos más corruptos del país, que ha utilizado un conjunto de tácticas para ganar elecciones. Recordemos que el Estado de México es la cuna de la Marea Roja, este grupo de profesionales que, financiados desde el gobierno del Estado, ganaban elecciones en otras entidades. Es por eso que nosotros, por supuesto que no creemos que la reunión con Erubiel Ávila solamente haya sido para festejar el cumpleaños. Ok. Bueno, Félix, ¿hay alguna inquietud por parte de ustedes, de Morena, en cuanto ya esta reunión? ¿Qué es lo que piensan ustedes que está sucediendo? ¿Qué sucedió en esta reunión? Porque, bueno, pues ustedes no lo aceptan, el argumento que ellos dan, pero, bueno, sin embargo, ustedes, ¿qué es lo que intuyen? ¿Podría decirse de alguna manera qué intuyen ustedes? Mira, nosotros tenemos elementos de prueba en donde el gobierno del Estado, más que un aparato gubernamental, se convierte en una maquinaria electoral. Bueno. Sí, te escucho. Bueno. Se te escucha. Okay. El gobierno del Estado de México no solo es una máquina de administración pública. En épocas electorales se convierte en una máquina electoral, en donde utilizan, presionan y coaccionan a los funcionarios, burócratas la mayoría de ellos, para que se encarguen de hacer trabajo político a favor del Partido Revolucionario Institucional. Eso lo vimos en el 2012, donde desde la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado se pilló a un alto funcionario en el municipio de Valle de Chalco, dando instrucciones de apoyar al PRI desde el gobierno para los diferentes sectores que conforman a ese partido. Funcionarios del gobierno del Estado de México. Entonces, en el entendido de que la maquinaria electoral del PRI se echa a andar, se lubrica y se financia desde el gobierno del Estado, no resulta extraño que la reunión entre el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, y los consejeros se realice en medio de este manto de protección e impunidad. Hay un conjunto de acuerdos entre esta mafia de poder para
exigirle a la autoridad electoral que no exceda los límites de las investigaciones cuando haya este tipo de actos anómalos por parte de los funcionarios, que evidentemente el Código Electoral y hay un conjunto de ley de responsabilidades implican una responsabilidad clara que en algunos casos no solamente son sanciones de tipo económica, sino también sanciones de tipo penal. Por esa razón, nos resulta extraño y hacemos el enérgico reclamo para que el Instituto Electoral, desde el Consejo, explique verazmente los alcances de esta reunión que tuvo con el gobernador. ¿Qué es lo que intuimos? Un pacto existente entre el gobierno del Estado y la autoridad electoral para beneficiar al Partido Revolucionario Institucional. Por eso nuestra inquietud, ante esta existencia de este acuerdo, de este pacto y de esta línea de subordinación de un órgano electoral, pues nosotros estamos en contra de que haya este tipo de nexos, porque atenta de manera directa en contra de los principios del Instituto Electoral, que es la certeza de sus acciones, es la legalidad de ellas, pero sobre todo la imparcialidad para beneficiar a algunos de los partidos políticos contendientes. Por esa razón, porque atenta en contra de sus propios principios, nosotros exigimos que de no haber una explicación clara por parte de los consejeros, no tendrán ni calidad moral ni ética para encabezar el proceso electoral que va a celebrarse el próximo 7 de junio y por lo tanto estarían obligados a renunciar. Muy bien, muchas gracias. ¿Quieres hacer alguna? Haciendo alguna observación por lo que acaba de comentar Félix, creo que es de más decir que esto no es legal lo que acaban de hacer, porque se ve, bueno, como dices, uno puede sospechar o pensar que se llegaron a un pacto, que llegaron a un acuerdo, ¿no? Y creo que está de más preguntar si esto es legal, que Erubiel Ávila hable con los antes de los comicios. Mira, no porque ellos son jueces y parte. Estamos hablando de un jugador principal que durante muchas impugnaciones en varios procesos electorales ha sido señalado el gobierno del Estado como un financiador del Partido Revolucionario Institucional. Por eso, al ser juez y parte, claro que no es imparcial esta reunión. Claro que hay un nexo de subordinación con el órgano que se encargará de calificar la elección. No es un órgano del gobierno del Estado, es un órgano autónomo, independiente del gobierno. Y a una llamada del secretario general, los 7 consejeros acuden corriendo para atender el llamado de su patrón. Por eso nosotros exigimos que de no darse una explicación creíble, lógica y veraz, entonces tendrían que renunciar. No cuentan con calidad moral para encabezar este proceso electoral. Como lo acabas de decir, tienes mucha razón. O sea, más que nada, uno puede decir, tienen que esclarecer, porque si lo dejamos así al aire, se nota claramente que es un pacto, o sea, que es para ir, como lo acabas de comentar, para ir a ver qué tajada o ir viendo quién es el ganador del claro. Cerrando filas, por decirlo así, para ver qué mucha les toca o cómo apoyarse entre ellos. Sí. Hay un conjunto de acciones que desarrolla el Instituto Electoral que tienen que ser observadas. Es que, mire, en México no hay democracia. Y al no existir esta práctica democrática en donde todos tenemos que vigilar el actuar de los participantes, de los partidos políticos, de los funcionarios, entonces lo que hay es solamente una simulación de democracia. Y como lo has dicho tú, entonces no tiene sentido celebrar una elección cuando ya los datos están cargados y cuando los beneficiarios están más que indicados. Por eso, ante un escenario antidemocrático, pues no nos queda más que prevenir a la opinión pública y en particular a nosotros como parte de este proceso electoral de que se están abriendo de par en par las puertas para un fraude electoral. Esto es verdaderamente riesgoso
en las condiciones que está viviendo el país actualmente. Estamos viviendo un momento en donde México se está cayendo a pedazos en lo económico, en lo social, en la falta de legitimidad de las instituciones, en la falta de credibilidad para con los funcionarios públicos, para con los políticos, para con los partidos, para con las instituciones en lo general. Y este golpe de autoridad que se le da al instituto pone en riesgo la viabilidad democrática del Estado, de uno de los estados más importantes del país, del Estado de México. Bueno, Félix, por ejemplo, ¿hay algún otro partido que esté enterado de esto? Y si es así, pudieran hacer, no sé, si una alianza o juntarse, no sé, para hacer algo en contra de esta situación que sucedió apenas con el gobernador Erubiel y este secretario del IEM. Algo en contra de ellos, ¿se pudieran hacer algo? Hay una posición natural de parte de algunos partidos políticos, como el caso de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo. Ellos, en la sesión del Consejo General, hicieron el reclamo, porque para ellos es importante, en la práctica común de la política mexiquense, es importante pactar, hacer acuerdos entre los partidos, pero sobre todo pactar con el gobernador. Ellos han estado pidiendo, los partidos políticos, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, una reunión con el gobernador, para brindar las condiciones mínimas necesarias de democracia en el próximo proceso electoral, a lo cual el gobernador Erubiel se ha negado a aceptar esta reunión. Y en eso consistía el reclamo, en que no les han abierto la puerta a estos partidos. La visión de Morena es distinta, con algunos matices. Nosotros no tenemos ninguna necesidad de sentarnos con el gobernador, con el gobierno del Estado, porque somos adversarios políticos. Nosotros no queremos ninguna reunión con el gobernador. Al contrario, él tiene que mantenerse alejado de todo el proceso electoral. Y alejado significa no financiar actividades proselitistas a favor del PRI ni del Partido Verde o de Nueva Alianza, que son sus aliados naturales. Y en el caso de los otros partidos, pues nosotros vamos a mantener nuestra línea, porque no es lo mismo ser oposición que combatir al régimen. Nosotros no estamos colocados en la oposición cómoda del sistema de partidos políticos. Nosotros combatimos al régimen para cambiarlo de profundidad, porque las instituciones no funcionan para el servicio de la población. Necesitamos cambiar de fondo la política de este país, y en ese sentido, pues seguramente vamos a encontrar coincidencias con otros partidos políticos, pero no estamos en la misma ruta. Nosotros somos verdaderamente una organización política que tiene como uno de los caminos el cambiar al régimen político mexicano, y esto no atraviesa por ninguna reunión con el gobierno del Estado de México. Esto podría decirse que es como en el 2012, que se estuvieron embarazando urnas, que se estuvieron como en las elecciones dando tajada de dinero, dando premios o amenazando a la gente, ¿no? También esto podría parecer. Sí, claro. Lo que pasa, insisto, es que como en México no hay democracia, no eligen las mayorías, vemos actos cínicos, como en el caso del gobierno del Estado de México y el gobierno federal, se hacen de la presidencia de la República comprando votos, compran los espacios, compran las regidurías, compran las diputaciones, compran las presidencias municipales. No ganan la voluntad de la gente, sino adquieren a través de canonjías, a través de materiales de construcción, de despensas, los votos, lo que implica una verdadera práctica deleznable para nosotros, porque se convierten en traficantes de necesidades, se convierten no tienen nombre lo que hacen, es abusar de la necesidad de la gente, dándoles migajas que no se convierten en otra cosa más que pan para hoy, pero hambre para mañana. Lo que se avisora de no darse una explicación lógica es un fraude descarado en el Estado de México que pone en riesgo la viabilidad democrática del país. Okay. Bueno, pues entonces, o sea,
cada partido que esté enterado, cada partido tiene sus intereses diferentes, ¿no? Como dices, Morena tiene otra visión, tiene otro punto de vista, y entonces no podrían hacer nada, ¿no? Juntos, de alguna manera. Ahora, esto se podría de alguna manera denunciar a alguna institución, o esto nada más sería cosa de difundir, de explicarle a la gente. ¿Qué crees que se puede hacer, Félix? Salir a votar en una gran masa, salir a votar como un gran movimiento social. Hay muchas voces que plantean el que no salgan a votar, plantean el abstencionismo. Desde nuestro punto de vista, esa es una de las salidas menos favorables para el movimiento progresista, por una razón, porque el PRI no va a dejar de salir a votar. Mientras el voto consciente se abstiene, las maquinarias electorales se hacen dueños de las elecciones. Por eso no es una alternativa el que dejen de votar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ante estas condiciones? Es que toda la población consciente salga y ejerza su voto. De otra forma vamos a hacer que solamente ellos se conviertan en dueños de la cancha, dueños del balón, dueños de la porra, dueños del árbitro y dueños del estadio. Lo que hay que hacer es arrebatárselos a través de un gran movimiento social que se manifieste en las elecciones. La abstención, el voto nulo, el voto en blanco, no ayuda. Al contrario, beneficia a nuestros adversarios, beneficia al PRI. Entre más abstencionismo haya, menos gente salga a votar, basta con que muevan a su maquinaria electoral del PRI, en su mayoría financiada por el gobierno del Estado, para hacerse del poder. Entonces estaríamos cayendo en un círculo vicioso. No participamos porque no nos convencen los partidos, pero al no participar, eternizamos su existencia en el poder. Lo que podemos hacer como sociedad es salir a votar y no dejar duda de que la voluntad política mayoritaria de la gente consiste en algo muy sencillo. Despreciamos las prácticas de tráfico de necesidades del PRI en función de las necesidades de la gente. Ok, ¿alguna otra pregunta, Kat, que quieras realizar? Sí, claro que sí. O sea, legalmente, ustedes podrían, ¿qué medios legales podrían hacer? ¿Podrían hacer una demanda, una denuncia, o que de algo público? ¿O cuál sería el movimiento legal? ¿Cuál es el que, si no lo resuelven en una rueda de prensa o no le dan una respuesta a ustedes qué harían en lo legal? Mira, el tema no es legal, el tema es político, es ético, es moral. No se resuelve en los ámbitos jurisdiccionales porque, al igual que el Instituto Electoral y sus consejeros, el Tribunal Electoral, quien en su caso estaría dando su opinión sobre una eventual queja que nosotros presentáramos sobre la conducta de los consejeros del gobernador, pues ellos lo tienen. Es la misma composición. El partido del PRI se hizo en el nombramiento de los consejeros y de los magistrados del tribunal, se hizo de la mayoría. O sea, el PRI tiene mayoría en los consejeros y en el tribunal, por lo tanto no es una alternativa que vayamos al tribunal, que también tienen ellos la misma composición mayoritaria. Entonces, el tema se va al campo moral, al campo ético, al campo político. Tiene que haber una explicación clara, creíble y lógica sobre los alcances que tuvo esa reunión con el gobernador del estado, porque de otra forma no queda más que ante la falta de información, la conclusión nuestra es: hubo un nivel de subordinación donde lo que están planteando es un pacto entre estas mafias de poder para eternizar al PRI en el gobierno del Estado de México en sus diferentes instancias: ayuntamientos, diputaciones, regidurías, sindicaturas.